Diego García siempre había pensado que los héroes eran cosa de películas, no de padres solteros con facturas atrasadas y una hija que soñaba con ser bailarina. Pero aquella tarde gris de febrero, en un parque cercano al río Manzanares, comprendió que la vida a veces no pide permiso para convertirte en protagonista de una historia peligrosa. Sofía, con su abrigo rosa y las trenzas que tanto odiaba hacer por las mañanas, corría tras una paloma mientras reía con esa alegría que iluminaba todo a su alrededor. Diego la observaba con una mezcla de ternura y cansancio. Desde que había dejado el ejército y conseguido trabajo como ingeniero de seguridad en una empresa tecnológica, su vida se había reducido a 3 prioridades: su hija, su trabajo y mantener ambos mundos lo más lejos posible del pasado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A pocos metros del banco donde Diego leía un informe, un coche negro se detuvo bruscamente. 2 hombres bajaron con movimientos coordinados, como si supieran exactamente lo que hacían. En el asiento trasero, una mujer joven con las manos atadas intentaba resistirse. Diego levantó la vista justo cuando uno de los hombres la golpeó para hacerla callar. Nadie más en el parque pareció notarlo. Fue Sofía quien, con la inocencia de sus 8 años, señaló la escena y dijo con voz temblorosa: «Papá, esa señora necesita ayuda». Aquellas palabras activaron algo profundo dentro de Diego, algo que creía enterrado junto con su uniforme. En menos de 3 segundos ya estaba corriendo hacia el coche. El instinto militar reemplazó la calma del ingeniero. Golpeó la puerta del copiloto justo cuando el vehículo intentaba arrancar. Uno de los hombres se giró para enfrentarlo, pero Diego lo sacó de un tirón, inmovilizándolo con una llave rápida. El segundo trató de sacar un arma, pero Diego lo desarmó con un movimiento seco que lo dejó sin aire. La mujer aprovechó el caos para salir del coche tambaleándose. Diego la sujetó antes de que cayera. «Tranquila, ya está», le dijo con voz firme. El sonido lejano de una sirena los obligó a actuar rápido. Los agresores huyeron, dejando el coche abandonado. Cuando la policía llegó, la mujer ya había desaparecido. Solo quedaron Diego, su hija y un testigo que no entendía lo que acababa de pasar. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazando su peluche favorito, Diego no podía dejar de pensar en los ojos de la mujer. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y determinación que le recordaba a los soldados que había visto en las misiones más duras. A la mañana siguiente, todo pareció volver a la normalidad. Diego llevó a Sofía al colegio, fue a la oficina y se sumergió en los planos de seguridad de un nuevo edificio gubernamental. Pero al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta. Su primer impulso fue proteger. Entró despacio, el corazón golpeando como en los viejos tiempos. En la cocina una figura femenina lo esperaba sentada, con una taza de café recién servido. Era la mujer del parque. «Necesitaba hablar contigo», dijo ella. «Me llamo Elena Ruiz». Diego no sabía si sentirse aliviado o preocupado. La mujer explicó que no era una víctima cualquiera. Trabajaba como analista para la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía, y lo que había presenciado en el parque no era un simple intento de secuestro, era parte de una operación encubierta que había salido mal. Había descubierto una red de robo de datos gubernamentales conectada a una empresa tecnológica con contratos millonarios, la misma empresa donde Diego trabajaba. El impacto fue inmediato. Diego pensó en su jefe, en los proyectos que había supervisado. Nada parecía ilegal, pero los indicios que Elena mencionaba eran demasiado específicos. Ella necesitaba pruebas para exponer a los responsables, y el único que podía acceder a los sistemas de seguridad internos sin levantar sospechas era él. Diego negó con la cabeza. «Tengo una hija. No puedo volver a ese mundo». Elena lo miró fijamente. «Precisamente por eso tienes que hacerlo, porque si no lo haces, los que vienen detrás de mí no dudarán en usar a Sofía para obligarte». Aquella noche, Diego no durmió. Pasó horas observando el reflejo de las luces de la calle en la ventana, recordando las misiones donde la línea entre lo correcto y lo peligroso era demasiado delgada. A las 6 de la mañana ya había tomado una decisión. Si el peligro ya los había alcanzado, no serviría de nada esconderse.
Durante los siguientes días, fingió normalidad. Llevaba a Sofía al colegio, sonreía en el trabajo, saludaba a los vecinos. Pero por las noches se reunía con Elena en un pequeño café de Lavapiés, donde los clientes habituales eran demasiado discretos para hacer preguntas. Juntos revisaban archivos, grabaciones y correos cifrados que mostraban un esquema de corrupción que involucraba a políticos y empresarios. Cuanto más investigaban, más claro quedaba que el peligro era real. Una semana después, Diego regresó a casa con Sofía después de su clase de danza. La niña tarareaba una canción cuando notó un coche estacionado frente al edificio. «Papá, ese coche nos sigue desde la esquina». Diego sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Subieron rápido y, sin decir palabra, empacó una mochila con documentos, dinero en efectivo y el pasaporte de ambas. Minutos después, estaban conduciendo hacia la autopista A2 rumbo a Zaragoza, dejando atrás todo lo que conocían. Durante el viaje, Sofía preguntó si iban de vacaciones. Diego mintió con suavidad. «Sí, cariño, unas vacaciones sorpresa». Pero en realidad no sabía hacia dónde iban. Elena lo llamó al anochecer. Había sido descubierta, su casa había sido allanada y sus computadoras confiscadas. Solo había logrado escapar con una copia de los archivos más importantes. «Nos están cazando, Diego», dijo entre jadeos. «Pero hay alguien en Valencia que puede ayudarnos». Llegaron a Valencia al amanecer. Diego rentó un apartamento temporal bajo un nombre falso. Sofía dormía en el sofá mientras Elena llegaba, agotada y cubierta de polvo. Traía una mochila pequeña con un disco duro envuelto en una bolsa de tela. «Aquí está todo», dijo. «Nombres, transferencias, correos. Si logramos entregarlo a las personas correctas, esto se acaba». Pero el tiempo jugaba en su contra. Al mediodía, la televisión local mostraba imágenes de Diego y Elena, catalogados como sospechosos de robo de información confidencial. El rostro de Diego en pantalla lo dejó helado. Sofía, inocente, preguntó por qué estaban en la televisión. «Es un error», mintió. «Pronto lo arreglaremos». Elena le explicó que habían manipulado las pruebas para culparlos. La red tenía poder y contactos en todos los niveles. Elena propuso huir del país, al menos hasta que pudiera contactar a un agente de Interpol que le debía favores. Diego se negó. «No puedo criar a mi hija escondido para siempre. Si vamos a enfrentarlos, será aquí». Fue entonces cuando Elena comprendió que aquel hombre, que solo quería proteger a su hija, era su única oportunidad real de justicia. Esa noche, en el balcón del apartamento, mientras Sofía dormía, Diego y Elena hablaron de planes, de rutas de escape, de aliados posibles. Pero entre mapas y estrategias, también hubo silencios largos, miradas que decían más de lo que ambos querían admitir. Elena, acostumbrada a la soledad de su trabajo, descubrió que había algo profundamente humano en la forma en que Diego priorizaba la ternura sobre la violencia. Y Diego, que creía haber cerrado su corazón tras el divorcio, sintió una calma desconocida en la presencia de aquella mujer que no temía enfrentarse al peligro. Al amanecer, un ruido los despertó, un golpe seco en la puerta. Diego se levantó de inmediato, señalando a Elena que despertara a Sofía. Por la ventana vio sombras moviéndose. Tenían poco tiempo. Bajaron por la escalera trasera del edificio justo cuando la puerta principal estallaba. Hombres armados, vestidos de negro, irrumpieron en el apartamento. Diego los escuchó gritar su nombre, confirmando que el cerco se había cerrado. Lograron llegar al coche y se alejaron a toda velocidad. Elena daba instrucciones mientras Diego conducía por carreteras secundarias. «Debemos llegar al puerto de Denia», dijo ella. «Desde allí podemos embarcar a Ibiza. Tengo contactos que nos esconderán». Diego apretó el volante. Ibiza otra vez. Era como si el destino los empujara siempre hacia el mar. Mientras el coche desaparecía entre los olivares, Sofía despertó en el asiento trasero, confundida. «Papá, ¿estamos jugando a los espías?» Diego la miró por el retrovisor y por primera vez en días sonrió. «Sí, mi amor, pero esta vez nosotros somos los buenos». El ferry hacia Ibiza zarpó al amanecer.
El mar parecía tranquilo, pero Diego no podía relajarse. Observaba el horizonte como si esperara que de un momento a otro apareciera una amenaza entre las olas. Elena, agotada, dormía en el asiento de al lado, y Sofía, ajena al peligro, dibujaba en una libreta que había comprado en el puerto. Dibujaba 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros, papá», dijo con una sonrisa. Diego la miró con un nudo en la garganta. No sabía cuánto tiempo podría mantener esa inocencia intacta. Al llegar a la isla, tomaron un coche alquilado y se dirigieron a un pequeño hostal en las afueras de Santa Eulalia. El dueño, un hombre canoso llamado Lorenzo, no hacía muchas preguntas. Eso le gustó a Diego. Usó un nombre falso, pagó en efectivo y pidió que no registraran su pasaporte. En apariencia eran una familia más de turistas buscando tranquilidad, pero Diego sabía que cada minuto contaba. Elena instaló su laptop en una mesa del comedor y comenzó a revisar los archivos del disco duro, mientras Sofía veía dibujos animados en un rincón. «Necesitamos una conexión segura para enviar esta información», murmuró Elena. «Si logramos que llegue al contacto de Interpol antes de que ellos nos localicen, todo se acaba». Diego la observó con atención. «¿Y si no?» Ella lo miró sin responder. La respuesta era obvia. No habría segunda oportunidad. Esa noche, mientras Elena trabajaba en silencio, Diego salió al balcón del hostal. Desde allí se veía el mar brillando bajo la luna. Pensó en su vida antes de todo esto. Los viernes en Casa Lucio, las conversaciones sobre disfraces y notas escolares, las risas de Sofía. Todo parecía tan lejano como si hubiera ocurrido en otra vida. A medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Diego tomó su arma, una pequeña pistola que había recuperado de su viejo equipo militar guardado en el coche, y esperó. La puerta se abrió lentamente. Un hombre entró, vestido de negro, con un silenciador en la mano. Diego se movió antes de que pudiera disparar. El disparo se perdió en la pared. Un segundo movimiento, un golpe seco, y el intruso cayó inconsciente al suelo. Elena corrió desde el comedor, alarmada. «Nos encontraron», dijo Diego. «Empaca todo. Nos vamos ya». En menos de 10 minutos estaban en la carretera, con Sofía dormida en el asiento trasero, abrazando su peluche. Elena miraba el mapa del móvil, buscando rutas alternativas. «Podemos refugiarnos en una finca abandonada al norte. Un contacto mío la usó hace años como punto de vigilancia». Diego asintió. Conducían sin luces cuando en el retrovisor aparecieron 2 faros acercándose. «Nos siguen», murmuró. Aceleró. Los neumáticos chirriaron al tomar una curva cerrada. Los disparos rompieron la quietud del amanecer. Sofía despertó gritando. Elena la cubrió con el cuerpo, mientras Diego giraba bruscamente hacia un camino de tierra. Después de varios minutos de persecución, el coche enemigo perdió el control y se estrelló contra una roca. Diego detuvo el vehículo lejos de la carretera. Sofía temblaba, pero no lloraba. «Todo está bien, mi amor», dijo él con voz suave. Elena lo miró con admiración y miedo. «Eres increíble». Diego negó con la cabeza. «Solo soy un padre haciendo lo que debe». En la finca abandonada al amanecer, montaron un improvisado centro de operaciones. Elena logró conectar su laptop a una antena satelital vieja y tras varios intentos estableció comunicación cifrada con un contacto de confianza, la inspectora Marta González, del Departamento de Crimen Organizado. Diego se tensó al escuchar el nombre. Aquella mujer había estado involucrada en el caso Vega meses atrás. «¿Podemos confiar en ella?», preguntó. Elena dudó, pero asintió. «Si alguien dentro del sistema sigue siendo limpio, es ella». Marta respondió en una videollamada breve y nerviosa. Confirmó que la red había expandido su influencia hasta el Ministerio de Defensa. «No hay a dónde esconderse», dijo. «Pero si consigo los archivos originales, puedo mover a un grupo de intervención sin que lo detecten». Elena le envió el paquete encriptado. «Envíalo directo a Bruselas. Si algo nos pasa, que el mundo lo sepa». Marta asintió y cortó la conexión. Diego sabía que el tiempo se agotaba. «Vendrán antes del amanecer», dijo. Elena lo miró fijamente.
Entonces solo necesitamos resistir unas horas más. Prepararon la defensa del lugar. Diego instaló trampas improvisadas, bloqueó ventanas y revisó la munición. Era como volver al frente, pero esta vez su misión tenía nombre y rostro. Sofía. A las 3 de la madrugada, el silencio fue roto por el rugido de motores. 2 todoterrenos se detuvieron frente a la finca. Hombres armados descendieron con linternas. Diego apagó las luces interiores y le dijo a Elena que se quedara con Sofía en la habitación trasera. Si algo pasa, sal por la puerta del granero y corre hacia el bosque. No te detengas. Elena lo tomó del brazo. No voy a dejarte solo. Diego sonrió cansado. No sería la primera vez que una fiscal desobedece órdenes. Los primeros disparos atravesaron la fachada. Diego respondió desde la ventana, cubriéndose tras una columna. Los atacantes avanzaban rápido, pero él conocía el terreno mejor. Usó una vieja granada de humo para cubrir el flanco y derribó a 2 hombres. Elena, desde la puerta trasera, logró derribar a otro con un arma recuperada del intruso de la noche anterior. El aire se llenó de gritos y polvo. En medio del caos, Sofía comenzó a llorar. Elena la abrazó fuerte, susurrando que todo iba a estar bien. Diego retrocedió hacia ellas mientras los atacantes rodeaban la casa. Cuando todo parecía perdido, un estruendo sacudió la finca. Desde el cielo descendió un helicóptero con las luces de la Guardia Civil. Marta había cumplido su palabra. Los hombres armados intentaron huir, pero fueron rodeados. En cuestión de minutos todo terminó. Diego, cubierto de polvo y sudor, salió con las manos levantadas para evitar confusiones. Marta bajó del helicóptero con expresión dura, pero al verlo sonrió. Sabía que seguirías vivo. Elena se acercó con Sofía en brazos. Lo logramos, susurró. Marta tomó el disco duro y lo guardó en una bolsa de pruebas. Esto va a cambiar muchas cosas. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y medidas de seguridad. La red cayó una semana después. Empresarios, políticos y militares fueron arrestados en una operación coordinada en 3 países. Los medios lo llamaron el caso Manzanares, en referencia al parque donde todo había comenzado. Diego y Sofía fueron trasladados temporalmente a una residencia protegida en las afueras de Barcelona. Elena permanecía bajo custodia judicial mientras se procesaban las pruebas. Durante semanas Diego apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía los disparos, las persecuciones, el miedo. Pero ver a Sofía jugando en el jardín con otras niñas le recordaba por qué había hecho todo. Una tarde, mientras tomaba café en el porche, recibió una visita inesperada. Era Elena, vestida de civil, con una sonrisa tímida. «Me dejaron libre», dijo. «Gracias a ti». Pasaron el resto de la tarde hablando. Elena le contó que el juicio estaba en marcha y que Vega, el verdadero cabecilla, enfrentaba más de 20 cargos. Dijeron que alguien filtró información crucial desde dentro del sistema, explicó. Diego levantó una ceja. ¿Marta? Elena sonrió. Nunca lo admitirá, pero sí. Con el tiempo, la vida comenzó a recuperar cierta normalidad. Sofía volvió a la escuela. Diego consiguió un trabajo remoto en una empresa de ingeniería ambiental y Elena fue transferida a la Fiscalía Europea en Madrid. Pero el vínculo que los unía ya era imposible de romper. Cada fin de semana se reunían en Alcalá de Henares, en una pequeña casa con jardín. Sofía adoraba ese lugar. Allí podía correr libre, pintar, reír sin miedo. Una tarde de primavera, mientras compartían una cena al aire libre, Sofía les mostró un dibujo. Representaba un árbol grande, bajo el cual estaban 3 personas tomadas de la mano. «Somos nosotros otra vez», dijo. Elena la abrazó. Diego la observó con ternura y pensó que, después de todo, quizá los héroes no eran cosa de películas, sino de personas que, aún con miedo, deciden hacer lo correcto. Con el paso de los meses, los encuentros se hicieron más frecuentes, las conversaciones más largas, los silencios más cómodos. Una noche, mientras Sofía dormía, Diego y Elena se quedaron en la terraza mirando las estrellas. «¿Sabes qué pensaba cuando te conocí?», preguntó él. «Que eras un problema». Elena rió.
Y tú, un hombre demasiado serio. Se quedaron en silencio un momento hasta que Diego tomó su mano. Tal vez sea hora de dejar de huir. Un año después, en una pequeña ceremonia en la iglesia de Alcalá, Diego y Elena se casaron. Sofía fue la dama de honor, con un vestido blanco lleno de flores. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, Sofía levantó la mano riendo. «Solo si no me dejan comer pastel después». Todos rieron. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Elena miró a Diego y susurró: «Todo empezó por una niña que quiso ayudar». Él asintió. Y terminó con una familia que aprendió a no tener miedo. A veces, pensó Diego, basta una pregunta inocente para cambiarlo todo. «Papá, ¿podemos ayudarla?» Sí, podían. Y lo habían hecho.